Cuando quieras. Cuando quieras, Javier. Hola, buenas tardes. Hoy empieza el CCC número 11. Les agradecemos que Amalia, Carlos, Eduardo y Alejandra hayan aceptado la invitación y hayan dedicado su tiempo para que podamos disfrutar de una nueva CCC que se llama Plástica con el espejo al lado. Ahí pueden ver ustedes el programa, que es sumamente interesante. Y les cuento que en los 10 CCC que tuvimos antes, charlas y clases en casa, hemos tenido más de 50.000 vistas en YouTube, con lo cual no solo le agradecemos a Amalia, Alejandra, Carlos y Eduardo su participación, sino que también le agradecemos a todos los que nos siguen en esta actividad docente del CAO, que nos acerca aunque estemos lejos. A continuación, entonces, le paso la palabra a Amalia, que es la coordinadora de este CCC. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mis 3 compañeros de este ciclo de clases virtuales, clases y charlas virtuales. Creo que le agregué una C, ¿no? Ciclo de clases y charlas. Le agregué una C. Desde casa. Este es un webinar que el título, Plástica con el espejo al lado, es un título que se le ocurrió al doctor Casiraghi, un título súper ocurrente. Una de las virtudes de Javier es ser ingenioso, y la verdad nos pareció genial porque nos permite a todos dar un enfoque totalmente diferente basándonos en lo mismo, en la oculoplastia. Yo estoy segura de que cada una de las presentaciones va a ser fructífera para los que están del otro lado, y lo que les pido es que abajo tienen ustedes una tecla que dice chat, ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran en cualquier momento, y al final de cada presentación vamos a ir respondiéndolas, ¿sí? Bueno, en virtud del tiempo, quiero empezar con la primera exposición, que es, como dije al principio, parte de un grupo de no solamente excelentes colegas, sino muy leales amigos. Y la primera es la doctora Alejandra Villagra. Alejandra es médica oftalmóloga, médica de planta de la sección plástica, órbita y vías lagrimales del Hospital de Clínicas. Y bueno, tiene muchísimos títulos y honores, y Ale, pero te dejo toda la pantalla tuya, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación al Consejo Argentino de Oftalmología. Muchas gracias por la invitación, Amalia. Y un honor compartir este espacio con ustedes 3, con vos, Amalia, Carlos y Eduardo, grandes maestros de todos nosotros. Bueno, saludos a todos los que nos miran acá por la web. Yo les voy a hablar un poco del espejo en el paciente con un trauma, las técnicas y posibilidades y expectativas que podemos brindarle a nuestros pacientes que sufrieron algún tipo de trauma. Recuerden que el trauma facial es un traumatismo físico a la cara, y por ende pueden estar afectados tantos tejidos blandos como óseos, que pueden ser más o menos profundos, superficiales o profundos, que estos pueden producir tanto alteraciones estéticas como funcionales. Entonces, cómo lo vive cada paciente y el trauma, no solamente físico, sino también psíquico que tenga cada uno, es muy, muy importante de evaluar, ¿sí? Al corregir esto. Cuando uno busca en internet, encuentra 80 de estos algoritmos de cómo se estudia un trauma y cómo uno maneja un trauma facial,
¿Por qué? Por la correlación importante que tiene con todo lo que es cerebro, la vía aérea, y que todas estas cuestiones hacen a nuestra vida, al que el paciente se mantenga vivo. Y como nos enseñaron desde que éramos pregrado hasta la residencia, primero es la vida del paciente, después conservar el órgano funcionante, y en nuestro caso, como la mayoría somos todos oftalmólogos los que estamos mirando, y después va en los tejidos blandos, estética, traumatismo y demás cuestiones. Y como lo bien dice acá abajo del todo, cuando terminamos todo el arbolito, vemos que dice rehabilitación de tejidos blandos. Lo último que sigue de todo ese árbol es la estética. Hipócrates nos habló de que por qué era importante las lesiones faciales. ¿Por qué? Porque no solamente nuestra cara hace que proporciona toda una protección al cráneo, la parte anterior, sino también que juega un papel trascendental en lo que es nuestra apariencia. Y si uno va y lee un poco qué es nuestro rostro, es la primera forma de reconocimiento del ser humano, ¿sí? Entonces, ahí nos ponemos a pensar por qué la repercusión y secuelas que puede tener un trauma en la cara. Entonces, es importante entender al paciente cuando pasa a nuestro consultorio todos los conflictos y que todo lo que puede tener sobre esto. Buscando un poco de esto, acá encontré un artículo del 2017 que nos habla, una encuesta que se hizo a pacientes con traumas orbitofaciales, y más de un 84% de los pacientes presentan algún tipo de disconfort, más que todos los pacientes que tuvieron traumas óseos, porque algo de su aspecto que ellos reconocían como su propia apariencia ya no está, ¿sí? Y muchos de ellos mucho más afectados cuando se perdió la visión de uno de los ojos, ¿sí? Y además, muchos de los pacientes terminan con un tratamiento psicológico de por vida, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Este otro artículo no es propio de oculoplastia, sino que habla un poco de otorrinolaringología, los médicos que se dedican a hacer cirugías nasales, y como ellos ven estos 3 puntos que están acá, la percepción facial, la autoestima y el bienestar psicosocial, en un estudio que se hizo en pacientes con lesiones de aspecto de neoplasias, traumatismos, pacientes que fueron operados estéticamente y un grupo control sin ningún trauma. Entonces, ¿cómo vivencia una cirugía nasal, en este caso, un paciente que lo hace por estética, que se mira la punta de la nariz, que se mira cómo queda con el contorno de la cara, es totalmente distinto al paciente neoplásico o traumatizado? Siempre va a haber que esa nariz no va a estar igual, que no era la misma, y esto produce una gran alteración de la autoestima y el bienestar psicosocial de estos pacientes, ¿sí? Entonces, cuando ingresa el paciente adentro de nuestro consultorio, tenemos que hacer el interrogatorio, consultar bien qué tipo de trauma tuvo, ver la edad del paciente. No es lo mismo un adulto, un chico, un adolescente, una mujer, un varón. Van a tener distintas experiencias y lo que nos van a exigir o lo que nos van a pedir son distintas cosas. Hay que hacer la evaluación oftalmológica completa, siempre recalcamos lo mismo, hacer fotografía y más en los pacientes traumatizados, y le vamos a dar el famoso espejo, el espejo que nos referíamos el día de hoy. Entonces le vamos a preguntar qué le gusta y qué no le gusta, qué le gustaría cambiar y qué expectativas tiene, ¿sí? Qué expectativas tienen ellos contra esos cambios que podamos hacer. Como cirujanos también tenemos que ver nuestro espejo interior, viendo a este paciente, qué posibilidades tengo yo como cirujano de poder brindarle alguna ayuda a este paciente, si necesito o no de la colaboración de otro colega de otra especialidad, como los otorrinolaringólogos, maxilofaciales, dermatólogos, cosmiatras, alguien que además de lo que yo pueda hacer, nos dé un aporte para darle algo de mejoría y de lo que expresa el paciente, ¿sí? Entonces, ahora voy a empezar a mostrar pacientes que tuvieron distinto tipo de trauma y cómo fuimos tratando de solucionarlo, ¿sí? Entonces, este primer caso es un paciente de 23 años, oriundo de Misiones, que es una provincia al norte de Argentina, que tiene heridas penetrantes, tanto corneales y esclerales, con supervivencia del globo ocular, y consulta por una herida que tiene en córnea, el servicio de córnea,
y consulta también por su visión, pero también viene para que podamos ver cómo podemos ayudarlo con las cicatrices. Van a ver esta herida que tiene en párpado inferior, contraída por alguna sutura primaria que, bueno, que no fueron reparados bien los planos, y estas heridas hipertróficas no queloides en la mejilla inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué planteamos para poder ayudar a este paciente? En ese momento empezamos a ver posibilidades y lo que hicimos fue inyectarle ácido hialurónico, no el que se usa en estética, sino uno de magistral al 2%, y lo colocamos según la técnica descrita por el doctor Goldberg en posición perpendicular a las lesiones. Y para corregir esta herida que ya tenía un tiempo, hicimos una cuña y posicionamos bien los extremos para que estuviese mejor. El servicio de córnea se encargó del punto de córnea, y con esto van a ver estos cambios que se fueron sucediendo muy de a poco, primero en el mes, y después a los 2 meses es otra persona, otra cosa, ya con su cirugía, su punto, obviamente le quedó la discoria, pero hasta el aspecto del paciente cambia. Miren la foto de la primera vez que vimos y la foto de cuando se terminó el tratamiento. La actitud del paciente y la forma del paciente ya era otra, ¿sí? Segundo paciente, este paciente de 70 años que consulta por un traumatismo de más de 30 años de evolución, en la cual tuvo pérdida de tejido óseo y de partes blandas, tiene toda una parálisis por lesión del nervio facial, y me consulta y yo ya lo miro entrando y digo, este hombre, ¿qué quiere que le solucione si no tiene inervación? Esto desde hace muchos años, esto está todo fibrosado. No. El señor lo que le molestaba era el lado contralateral, el lado sano, esta hiperfuncionalidad que tenía por la falta de inervación que tenía el lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Tenemos que tener varias armas. Lo solucionamos como con 20 unidades de toxina botulínica. El paciente lo aceptó y ven cómo fue mejorando. El paciente vuelve cada 8 meses a hacerse la toxina botulínica, está muy contento. Y después de unos 2 años ya de hacer toxina botulínica, obviamente se notó más el peso de la ceja, el peso de párpado, y tuve que hacerle una blefaroplastia y el paciente sigue viniendo a consulta. Como verán, tenemos que tener distintas armas, no todo es quirúrgico, podemos combinar cirugía con toxina, con relleno. Es importante conocer todas las cosas que podemos y tener facilidad de tener todo eso. Esta es otra chiquita de cuando vino de servicio del hospital, tenía 12 años, era muy chiquita, había sufrido un traumatismo facial, se corrigió el telecanto traumático. Como ustedes bien saben, los telecantos son siempre muy difíciles de corregir, pero nuestra principal importancia era corregir todas estas heridas, todas estas cicatrices, queloides. Como ustedes saben, los niños y los adolescentes hacen mucho queloide. Entonces, a base de placas de silicona, silicona en gel, fue mejorando muchísimo con el tiempo y hoy ya es más grande, tiene 17 años y van a ver las mejorías que tiene en el tejido. Toda la parte de boca y esto lo trata la gente del servicio de cirugía plástica, pero la parte de cicatrices y lo que es el cierre ocular y el cierre palpebral van a ver que ha mejorado muchísimo. Otro paciente que tuvo un trauma, van a verlo así, fue de 1 mes de evolución, pero nadie le daba evolución. Este paciente tuvo una hemorragia retrovulvar y una luxación del ojo, ¿sí? Simple, hicimos desinflamamos todos los tejidos, corticoides, cantotomía, cantolisis, reinsertarlo y hacerle una pequeña tarsorrafia. El paciente ya mejoró su aspecto, puede colocar una prótesis externa sobre el globo ocular. Lamentablemente la visión de ese globo está perdida, pero no así la apariencia del paciente, que ha mejorado mucho. Esta paciente lamentablemente también tuvo un accidente. Van a ver que se hizo un injerto de piel, no de la cara, sino del muslo, porque era una gran pérdida de tejido, pero obviamente cambia el color. Lamentablemente esto tenía mucho tiempo, era muy difícil tratar de mejorar esto. La paciente consulta porque este párpado, porque no solamente es estético, sino también es funcional, le rozaba mucho la córnea y producía alteraciones. No podíamos prometerle un gran cambio estético, pero reduciéndole el
espesor del párpado, que no roce tanto la córnea, la paciente está muy, muy contenta con tratamiento de lubricación y uno lo ve con mejor ánimo, ¿sí? Paciente con quemaduras y queloides múltiples, también un desafío, llegan al consultorio, qué necesita, qué es lo que te molesta, qué es lo que podemos hacer por vos. Era una chica adolescente que lo que quería era solucionar este pedacito de acá nada más, toda esta dermatochalasis mezclada con cicatrización. Entonces lo que se hizo fue una blefaroplastia superior con resección y con una muy similar al ojo contralateral y la paciente muy contenta, ¿sí? Aunque a veces uno como médico vea esto es muy poquito, no le va a servir al paciente, no hay que subestimarlo. Como les digo, los pacientes que estoy mostrando son pacientes que quisieron hacer algún cambio chiquito, no con muchas expectativas, pero para ellos les sumaba para su autoestima. También hay que reconocer estos pacientes con grandes pérdidas de volumen, ¿sí? Pérdida de la placa temporal y parietal, que no podemos hacer nosotros trabajos solos. Asimetría facial es importante. Este paciente con un gran injerto de piel que cubrió todo el ojo. Aquí tenemos que parar un poco y decir necesito ayuda de alguien más. Y lamentablemente muchas veces a nivel hospitalario es muy difícil y a veces podemos hacerlos y a veces no. Y lo más triste a veces es cuando nos llegan niños chiquitos, como este nene, con una mordedura de un perro, que ya lleva 6 meses de tratamiento, ¿sí? Van a ver estas cicatrices, él está con una máscara de silicón nocturna. ¿Y por qué me consultan a mí? ¿Por qué? Porque el nenito había realizado 2 dacriocistitis, ya tenía un gran tallo, un callo óseo, entonces le hice una dacriocisto-rinostomía externa, pero aprovechando el ingreso de la dacrio externa, lo que le hice fue una BY, una técnica de BY para corregir telecanto, y el ojito quedó con una buena forma, no igual que el otro ojo, no simetría. Sabe que necesita muchísimas más cirugías para rehabilitar toda la zona de boca y mejilla, pero con esto ya está muy contento luciendo su barbijo para movilizarse. Bueno, a terminar, recordar que el trauma facial pueden ser simples y complejos. Recordar que todos estos pacientes tienen afectada su autoestima, así que hay que ser muy delicados y indagar bien y qué quieren cambiar, qué posibilidades podemos darle, y hacer una interconsulta a psicología nos ayuda muchísimo. No superar nuestras expectativas ni la de ellos y trabajar siempre en equipo. Y el equipo está conformado por los demás colegas que hacen otras cosas fuera de la nuestra. Y nada, queremos volver como todos a nuestros lugares queridos, la casa de mis padres y al quirófano con los felos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Excelente tu presentación, como siempre. Y como dijiste vos, primero la vida, después la visión y después lo que podamos reparar del párpado. Alejandra, hay algunas preguntas acá para vos. Uno dice, ¿qué tratamiento le realiza, doctora, a las cicatrices si es que usted lo hace? Hay varios tratamientos que podemos realizar. Utilizamos generalmente lo más básico es usar corticoides, pero sabemos que los corticoides también tienen sus efectos a largo tiempo, así que lo podemos usar por corto tiempo. Si son adultos, podemos utilizar inyecciones, ¿sí?, de corticoides mezcladas con ácido hialurónico. También hoy en día yo no lo hago, pero sé que se usa mucho plasma rico en plaquetas. Y en los chicos, más que todo, lo que estoy utilizando, como en el caso de este nene y la otra nena, las placas de silicón, la silicona que viene en gel, y también estas máscaras que más que todo la utilizan los cirujanos plásticos, ¿sí? Hay varias, y cuando las cicatrices están establecidas, muchas veces también mandamos al dermatólogo o gente que haga todo lo que sea láser, que también puede mejorar mucho la apariencia de las cicatrices. Sí, sí, perfecto. Es más o menos lo que hacemos todos, no sé, vos, Claro. Cato.
Cato, no se te escucha. Ahí estamos, sí, tal cual. Es más o menos, a veces se puede, digamos, si uno quiere agregar un tip, hay una mezcla que describió Goldberg de triamcinolona con mitomicina para colocar en las cicatrices, y que realmente yo con los injertos libres de piel para las reconstrucciones da muy buenos resultados. Yo siempre les pongo primero corticoide tópico y después sigo avanzando con lo demás, pero 3 meses corticoide tópico. Eduardo, ¿haces algo diferente? Sí, sobre todo lo importante con las cicatrices, con todo este tipo de cosas, es no apurarse. El tiempo a veces, si bien lo más difícil es contener al paciente, pero el tiempo juega siempre a favor. Y no hay peor cosa que intentar reoperar o corregir algo en una cirugía reciente o en un trauma muy reciente, digamos, la reoperación. Entonces a veces hay que saber esperar un poquito. Sí. Siempre con las premisas que dijo Ale, que son tal cual, la vida, la función. O sea, eso es clave en esto, pero en las cicatrices a veces no hay que apurarse. Sí, a veces cuando son chicos, más cuando son nenas, los padres los tenés muy encima, ¿no? Y eso es lo que a uno lo violenta un poco. Hay otra pregunta para Alejandra. Si hay pérdida de tejido, ¿de dónde recomienda obtener los injertos? Pienso como a todos nos gusta, obviamente pensando si las pérdidas son chiquitas, del párpado contralateral, si se puede, eso sería lo ideal, porque mejor piel que esa no hay. La retroauricular también la utilizamos mucho, pero ya vemos la diferencia de la coloración y demás. Y después vamos a las clásicas, al antebrazo, a la subclavicular, pero ya va a notar uno la diferencia de piel, y más que todo en los que los chicos y en las mujeres, que son las más exigentes. Eso se nota bastante. Como vimos la paciente que le mostré, que bueno, cuando hay pérdidas de gran volumen, lamentablemente hay que recurrir a piel de otras partes de nuestro cuerpo, como son la parte de muslos, y no es lo mejor estéticamente, pero bueno, a veces volvemos a la columna, la vida, la función y la última la estética, y después veremos qué podemos mejorar, ¿sí? También hay banco, piel de banco, pero nunca utilicé. Sé que está y se utiliza mucho en pacientes quemados, pero a mí, por lo menos por ahora, no tuve que utilizarlas. Sí, nosotros una vez utilizamos en el hospital la piel que viene liofilizada de cerdos. Y bueno, muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, seguramente los que hacen quemados la saben utilizar mucho mejor. Yo creo que para eso hay que tener una curva de aprendizaje como para todo, y bueno, no era el caso. Hay una pregunta más que yo creo que lo que dice es para simetrías por volumen de párpados, pero yo creo que lo que trató de preguntar Mili en este caso es si ¿qué relleno utilizás cuando hay esos párpados enoftálmicos? ¿Viste? Seguramente por pérdida de globo ocular. Sí. Nuestra experiencia mayor que tenemos en el hospital es con grasa autóloga, es decir, hacer todo el proceso de lo que es obtener grasa de la zona de retro, en la parte del muslo, y hacer, hacer todo lo que es el procesado de la grasa y hacer inyecciones de grasa, ¿sí? Porque bueno, en el hospital el ácido hialurónico realmente es bastante caro. Yo he hecho más que todo en pacientes con evisceraciones postraumáticas y demás, también he hecho en privado con ácido hialurónico. Las dos técnicas también, las dos cosas más o menos tienen el mismo tiempo de duración. Sí, hay que decirle sí al paciente que eso lo va a tener que volver a repetir, pero bueno, esos dos materiales uno puede usar dependiendo la experiencia de cada uno y lo que tenga más a mano en el contexto tanto social como económico que nos manejemos, ¿sí? Claro, sí. ¿Querés agregar algo, Cato? No, me parece perfecto, estoy de acuerdo. Bueno, Eduardo. No hay mucho que agregar, Amalia. Bueno, muchísimas. Quizás solo que
la piel a reponer que sea lo más parecida a la piel que se perdió. Como decía ella. O sea, y nunca intentar, digamos, quitar el párpado inferior para reponer el párpado superior, porque digamos, el párpado inferior prácticamente no tolera la pérdida vertical. Exacto. O sea, y no asustarse con los injertos, porque muchos que no tienen mucho tiempo haciendo oculoplastia, cuando ven que un injerto se está poniendo un poquito más oscuro, sí. Enseguida tratan de sacarlo y poner otro. Y no, siempre tienen que esperar, porque muchas veces es como una cascarita que se cae y después abajo está la piel rosadita y el injerto prosperó, ¿no? Amalia, yo agregaría una cosa que es interesante en esto que estamos charlando, que cuando hay un párpado que está golpeado, quizás hay que tener en cuenta que es muy importante cómo se sutura el tarso, y a veces es más importante el tarso que la piel, porque hasta si no se cubrió toda la superficie con piel, uno puede, a veces lo que vemos es que en algunos servicios buscan unir piel con piel y ante la falta de piel quedan esas retracciones. Entonces, es importante la vía lagrimal en el momento, es importante el cartílago, porque eso es lo que va a dar la forma, y a veces se puede dejar la piel descubierta y que eso cicatrice por segunda. Sí, es cierto. Perfecto, Cato. Yo agregaría una cosa, y es que el tema de Alejandra muestra claramente cómo el cuerpo humano no es divisible. Y por lo tanto, la oculoplastia no debe limitarse solamente a que el cirujano oculoplástico solamente puede tocar un párpado. Porque si tiene necesidad de recurrir a piel para un injerto, como el cuerpo humano no es divisible, puede recurrirlo a piel de cualquier parte del cuerpo. Sí, muy bien. Tal cual. Espero que no te pongas a hacer oculoplastia. Bueno, gracias, Ale. Y vamos a seguir con el doctor Carlos Mir. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Y él va a hablar de el Graves frente al espejo. El doctor Carlos Mir, para los pocos que no lo conocen, es médico oftalmólogo, es cirujano oculoplástico y es el director de la clínica Ceoplas en Mendoza, Argentina. Toda tuya la pantalla, Carlos. Está. Ahí vamos. ¿Para qué estamos? Bueno, gracias Javier y gracias Amalia por esta invitación del CAO. La verdad que fue muy ingenioso el título y a mí personalmente me parece que uno de los temas donde el espejo es tan importante, acá hay 2 charlas funcionales y hay 2 charlas cosméticas. Y no hay que olvidar el espejo en estas charlas, digamos, funcionales, estas charlas donde se habla de enfermedades o de trauma. El paciente tiene una cara, ¿no? La cara es, en muchos aspectos, la parte anatómica más importante del cuerpo, porque es la expresión del yo. El ser humano nace con una cara, esa cara va cambiando con el tiempo, pero es la cara con la que encaramos la vida cotidiana, encaramos el mundo, encaramos la pareja, encaramos el trabajo. La cara confirma nuestra identidad, expresa nuestras emociones, comunica el enojo, comunica la alegría, comunica la tristeza, la preocupación. Y aparte es un órgano fantástico que nos permite comunicarnos con el mundo a través de los sentidos. Esta obsesión de los espejos, y por eso me encantó la manera en que se encaró esta reunión, está compartido por un montón de artistas. Estamos hablando de Borges, pintores, escritores, gente que hablaba del espejo. Borges era una persona que se estaba quedando ciega, por lo tanto para él el espejo era el parámetro de hasta qué punto estaba llegando su ceguera. Y en una de sus poesías habla de ese rostro que mira y es mirado. Porque de alguna manera nosotros tenemos la cara nuestra y la cara que nosotros vemos en el espejo, que está influida por nosotros mismos. En esta obra de Picasso, él pinta a su amante y no solo
él la pinta de un lado a su amante sosteniendo el espejo y muestra del otro lado lo que el amante ve de sí misma. Muestra la vejez, en la pintura se refleja la vejez, la tristeza, la depresión, la amargura, la juventud, por un lado, la alegría, la maternidad y la muerte. La importancia del espejo, ¿no? de lo que uno ve de sí mismo. Si uno tuviera que hablar de lo que es una cara, tenemos una cara que es la cara que nosotros estamos viendo en el espejo. Una cara que es lo que nosotros le agregamos, el paciente le agrega al rostro que ve en el espejo. Y acá, por el tipo de reunión que estamos teniendo, tenemos una tercera persona que es la cara que estamos viendo nosotros, que podemos distinguir entre la cara que ve el paciente y la cara que se ve en el espejo. Por eso cuando encaramos este tema, a mí me interesó hablar de esta patología, por un lado porque es una patología que la van a enfrentar casi todos los oftalmólogos en algún momento, digamos, del año, porque es una patología que muy frecuentemente va al oftalmólogo, pero que también es terriblemente destructiva del rostro y de la autoestima del paciente, como es la enfermedad de Graves. Vamos a encontrar, el paciente normalmente va a ser una paciente, tenemos dos grupos grandes de pacientes, ¿no? Pacientes que es más frecuente en mujeres, que están entre los 45, 50, 55 años, y después se da en otro grupo que se da alrededor de los 60 años. Pero es terriblemente demoledora en estas mujeres jóvenes, donde van a venir desde esta pequeña retracción palpebral que vemos acá, donde vemos el párpado un poco levantado y tal vez esta paciente todavía no puede diferenciar si el párpado izquierdo está más caído o el párpado derecho está más levantado, retracciones no tan significativas, a retracciones donde ya podemos ver que el párpado empieza a elevarse y deja ver la esclera y llaman un poco más la atención. Cuando la esclera ya pasa a ser vista, cuando esa retracción palpebral va al párpado superior al inferior y se acompaña de exoftalmía, cuando hay edema palpebral, cuando la exoftalmía y la retracción es mayor, cuando se le suma un estrabismo, cuando tiene más exoftalmía y retracción, y más, y más, y más. Entonces tenemos un paciente donde en verdad viene con una doble angustia, viene con la angustia de su enfermedad y viene con una angustia interior que muchas veces va acompañada de lágrimas. Esta es una enfermedad que se acompaña de muchas lágrimas porque la cara no es la misma. Uno de los desencadenantes de la enfermedad tiroidea suelen ser problemas emocionales. Y si a eso le sumamos que la persona se ve en el espejo y no se reconocen, es una cosa terrible desde el punto de vista del espejo. El primer punto que para mí es muy importante es que ustedes son oftalmólogos generales y tienen que decidir si quieren atender al paciente o no. Porque es un paciente que va a tener una demanda muy grande emocional. Es un paciente que es nuestra obligación contenerlo. Y puede que el oftalmólogo X no sea una persona que le guste atender pacientes, no le gusta hacer clínica, le gusta por ahí operar cataratas, ver el paciente, ver que está todo bien y chau. Entonces, es muy importante si ustedes van a seguir viendo a este paciente, asumir el compromiso de ver a este paciente. Y si ustedes deciden no, es totalmente válido y derivarlo a alguna persona que esté dispuesta a acompañarlo. Está Javier acá. Yo a mí cuando viene un paciente con un glaucoma le digo, discúlpeme señora, yo no tengo ni tonómetro, así que no le puedo atender el glaucoma, no conozco las gotitas, así que no me siento ni más ni menos oftalmólogo. Es simplemente que no es lo que yo hago y no es lo que a mí me gusta. El paciente debe saber, y esto lo hablamos en la primera consulta, yo lo hablo en la primera consulta, que uno va a estar en todo el proceso de la enfermedad. O sea, uno va a acompañar al paciente desde el primer día de la consulta y lo va a ir viendo cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cuando sea necesario, pero lo va a acompañar hasta el final de la enfermedad. Entonces, este es el primer punto que también me encanta
expresarle al paciente, porque muchas veces puede que el endocrinólogo, si es que es derivado por un endocrinólogo, le haya hablado de la enfermedad o puede que no. Entonces, uno de los puntos es decirle al paciente, mira, tu enfermedad es autolimitada. Esto no va a ir empeorando hasta que la cara explote. Esto tiene un proceso que puede ser más agresivo, menos agresivo, que puede durar 12 meses, 16, 18 meses, pero es una enfermedad autolimitada. Difícilmente se va a volver a repetir. Así que vamos a estar combatiendo un tiempo, vamos a estar los tres, el endocrinólogo, la paciente y yo, viendo cómo evoluciona y vamos a tratar de llevar esto adelante. Les vuelvo a repetir, muchas veces en este periodo, en este momento, el paciente, que normalmente es está más preocupado por el aspecto del rostro que por las palpitaciones que tiene, por la sudoración, por la pérdida de peso. Esta es la pregunta, digamos, clave que nos hace el paciente en la primera consulta. ¿Mi cara va a volver a ser la misma? Ahí en ese momento yo lo que hago es hablarle del paciente de las dos etapas de la enfermedad. Que la enfermedad tiene una etapa inflamatoria y una etapa cicatrizal. Todo lo que sea inflamatorio lo vamos a poder mejorar con medicación. Todo lo que sea cicatrizal lo vamos a poder mejorar con cirugía. Difícilmente, si un paciente viene que ha tenido un hipertiroidismo hace 3 años y ahora viene con todo su cuadro de retracción palpebral o su exoftalmía, a nivel medicación no vamos a hacer absolutamente nada porque lo que tiene es todo cicatrizado. Los síntomas, fíjense que van a ver que en estas fotos casi todos son mujeres. Fíjense, la retracción palpebral es uno de los principales motivos de consulta de los pacientes con enfermedad de Graves. Son todas estas mujeres jóvenes que están entre los 35 y los 45, 50 años. Y el grado de retracción puede ser de diferente intensidad. Volvemos a lo mismo. Va a depender, ¿esto se puede mejorar solo? Depende en qué etapa de la enfermedad estamos. ¿Cuánto tiempo lleva ese párpado retraído? Si el párpado lleva 1 año retraído, no se va a mejorar solo. Si esto lleva 1 mes y posiblemente algo pueda llegar a mejorar si empezamos con los tratamientos. Difícilmente una retracción palpebral sea tan importante como para que necesite un tratamiento en el agudo. Uno puede esperarlo a estos pacientes, pero en algunos casos la retracción es tan importante que puede producir alteraciones a nivel corneano. La exoftalmía es el otro síntoma importante de la enfermedad, exoftalmía, estrabismo y retracción palpebral, y también produce una gran angustia en el paciente. Esta es una etapa ya más avanzada de la enfermedad, son pacientes que vienen con una historia de una enfermedad más grave, más inflamatoria. Fíjense los párpados, cómo se ven todos colorados, porque la enfermedad está en su proceso agudo, y cómo el ojo está completamente inflamado por el mismo cuadro. El tratamiento. Dijimos que había una etapa inflamatoria y había una etapa cicatrizal. En la etapa inflamatoria tenemos que desinflamar. Más allá, volvemos a lo mismo, el endocrinólogo va a estar con el danantisol, va a estar planeando el yodo radioactivo, va a estar planeando la tiroidectomía. Eso es un camino que vamos a ir manteniéndonos en contacto. Nosotros vamos a usar fundamentalmente los corticoides. Hay 2 maneras de usar corticoides. Uno es paravulvar. Este es un trabajo publicado por el doctor Ebner y por varios de nosotros en el British Journal en el año 2004, donde hicimos un estudio de inyección de triamcinolona paravulvar. Se daba el cuadrante ínfero-externo durante 4 semanas, donde obtuvimos muy buenos resultados con un grado mínimo de complicaciones. Y después está el EUOGO, que es un protocolo europeo donde se utiliza la metilprednisolona intravenosa en bolos. El EUOGO habla de 500 miligramos, se da en 3 días a la semana y después la siguiente semana, y así se va repitiendo en la medida que va mejorando el paciente, y tratando de no dar una dosis superior a los 4.5 gramos acumulados. En algunos pacientes que no responden a este cuadro, como este paciente,
una orbitopatía de Graves con neuropatía óptica, a veces hay que hacer una descompresión, por más corticoides que uno le dé, es muy difícil revertirlos y tiene que hacer una descompresión de urgencia. El otro que tenemos que tratar, obviamente, son las complicaciones de la superficie ocular. Algunos de estos pacientes, simplemente por la retracción y la exoftalmía que tienen, hacen abscesos corneanos y pueden llegar a perder el ojo. Para tratar el párpado, la miulerectomía es una cirugía con muy buen pronóstico, que realmente el paciente le produce una alegría muy importante porque tienen un ojo llamativo que realmente vuelca la mirada hacia ese ojo enfermo, y con un tratamiento que no es muy agresivo, se puede hacer una miulerectomía por vía anterior o por vía posterior, según lo que cada cirujano le guste más, pero se logran resultados muy buenos y se puede llevar al paciente a la normalidad, a lo que era su rostro antes de tener la enfermedad. La descompresión orbitaria es la otra cirugía que podemos utilizar, y lo que buscamos simplemente es hacer desaparecer las celdillas etmoidales, aumentar la cavidad para que la órbita se pueda expandir y el ojo pueda retroceder. Fíjese en esta foto, simplemente mostrar cómo el músculo, el recto interno, que es uno de los más afectados junto con el recto inferior, se mete adentro de la cavidad de los senos etmoidales para expandir la cavidad orbitaria. Los resultados también en general son bastante buenos. El paciente ya en estos casos nunca vuelve a tener el rostro que tenía antes de la enfermedad, pero se logra mejorar muchísimo el aspecto cosmético. Acá este es un paciente que le hicimos cirugía de estrabismo y cirugía de descompresión orbitaria. Acá hay la chica de abajo es una descompresión de las dos paredes, pared inferior, pared interna. Esta es una chica con descompresión y miulerectomía, la de arriba. Abajo descompresión de dos paredes. Fíjense cómo el aspecto exoftálmico del ojo pasa a mejorar y la paciente recupera un poco más la naturalidad de sus ojos. En este caso también, por cuestiones simplemente cosméticas, una descompresión de pared interna y pared inferior en una chica muy joven, y cómo el rostro recupera su normalidad. Por último, simplemente las conclusiones es repetir lo que decíamos en un principio. Estos son pacientes que necesitan muchísima contención emocional, necesitan que nosotros estemos para darles explicaciones a todas las dudas que van teniendo, en la medida que, a pesar nuestro, la enfermedad puede seguir empeorando, y ir viendo en qué momento tenemos que actuar y en qué momento tenemos que esperar, y tomar ese coraje de decidir si vamos a acompañar al paciente en esta travesía. Muchas gracias. Muchas gracias, Cato. Muchísimas gracias. Excelente la presentación, como siempre. Al principio hablabas mucho de la cara, y es cierto, la cara es nuestra carta de presentación, y cuando no tenemos nada hecho en la cara, hay un estudio que dice que nos miramos 43 veces al espejo, y cuando tenemos algo hecho, más de 400 veces al espejo, así que eso es una estadística realmente muy grande. El doctor Bersesi, que está conectado, dice que además de la cara es la expresión que transmite un paciente con Graves, y es cierto, es la expresión de susto. Sí. Tenemos muchas preguntas, Cato. Acá la doctora Sabrina Peirano dice, ¿cómo decido si hacer triamcinolona para vulvar o eugogo para comenzar a tratar? Mira, es muy buena pregunta, porque son dos tratamientos que uno podría planteárselos como opcionales. Yo personalmente, cuando tengo un paciente donde el cuadro inflamatorio es leve y las complicaciones sistémicas son pocas, normalmente uso triamcinolona para vulvar. Un paciente que hace 1 mes y medio que empezó con síntomas y no tiene una gran exoftalmía, pero está con cierto grado de inflamación ocular,
normalmente voy a la triamcinolona, que me parece que es las menos posibilidades de que tenga complicaciones sistémicas y es un tratamiento que lo podemos hacer nosotros los oftalmólogos. Si el cuadro es muy fuerte, si vemos que la invasión ahí adentro de anticuerpos que se está produciendo es muy agresiva, yo lo mando directamente a que hagan los bolos intravenosos. Ese es un poco el parámetro. Perfecto. Hay otra pregunta. La doctora Cecilia Argibay pregunta, ¿cuánto tiempo esperás para hacer la cirugía? La cirugía, hay dos parámetros. Uno es la cirugía de urgencia, cuando nosotros tenemos un paciente con una orbitopatía aguda que de repente está empezando a perder visión. Eso, si los bolos intravenosos no hicieron absolutamente nada, nosotros tenemos que hacer una descompresión urgente del nervio óptico. Esa es una de las cirugías de urgencia. Si el paciente tiene una córnea expuesta y tenemos riesgo de que se perfore, tenemos que hacer o una tarsorrafia o una descompresión orbitaria. Esa es la etapa aguda, donde todavía el paciente está en la etapa inflamatoria. ¿Cuándo decido? Supongamos que el paciente terminó el cuadro, normalmente lo que esperamos son 6 meses aproximadamente de normalidad endocrina, y segundo, la cara del paciente, porque uno puede, cuando va adquiriendo cancha, pero muy poquita cancha, no es que se necesite mucho, pero uno ya puede ver la cara cuando está en la etapa inflamatoria y está en la etapa cicatrizal. La etapa cicatrizal, la cara ya viene menos congestionada, menos hinchada, el párpado viene más tranquilo, y bueno, ahí es el momento donde nosotros podemos empezar a charlar con el paciente respecto a qué tratamiento quirúrgico le podemos hacer. Yo lo que le digo siempre a los pacientes es que vamos a hacer todo lo que podamos médicamente, y lo que no se pueda médicamente lo vamos a hacer quirúrgicamente. Tal vez no logremos dejarte igual, pero vamos a lograr dejarte mucho mejor de lo que vos estás. Claro. Acá hay otra pregunta, la doctora Lourdes Amato pregunta si tenés experiencia con rituximab. No. Bueno. Un solo paciente traté hace 2 años, nada más. Ajá. La doctora Natalia Sánchez, en descompresión orbitaria, ¿vale la pena también realizar el piso de órbita? Bueno, eso es muy de cada una de las técnicas del orbitólogo. A mí me gusta porque es lo que a uno se ha acostumbrado y lo puede manejar. A mí me gusta mucho usar pared interna cuando quiero una descompresión leve, como esa última chica que vimos, que es más cosmética, puedo usar pared interna si tengo bastante infiltrada la grasa. Si no, uso pared interna y pared inferior siempre. Acá lo tenemos al Eduardo Rubin, que le encanta hacer también pared interna y pared externa. Así que mientras uno logre el resultado, lo que sí, por ahí con pared interna solo, en una exoftalmía importante, no vamos a hacer absolutamente nada. Yo creo que mínimo vamos a tener que tocar 2 paredes. Sí, con la técnica que vos te sientas mejor y sepas que tenés mejores resultados. Tal cual, exactamente. La doctora Lourdes Amato dice, ¿cuántas veces coloca triamcinolona? Y si además de müellerectomía le realizás resección de la aponeurosis del elevador. Triamcinolona, la prueba, digamos, de hacer el tratamiento es una sola vez. O sea, no volvemos a repetir la triamcinolona. El paciente le hicimos triamcinolona, anduvo un poquito mejor y después empeoró, yo no repito la triamcinolona. O lo mando a que le hagan los pulsos intravenosos o busco otro tratamiento, pero no vuelvo a repetir un tratamiento. Qué fracaso. Exactamente. Te hago la última pregunta. El doctor Alex Miet dice, doctor Mir, ¿utiliza medicamentos biológicos en algún caso? No, te vuelvo a lo que habíamos hablado antes. El rituximab, no, la verdad que no tengo experiencia. Bueno, pero los tenemos que leer a todos porque nos están acompañando. Y tenemos más de 400 seguidores en YouTube en este momento, así que felicitaciones. Gracias, Eduardo. Amalia, todo tuyo.
Gracias. Bueno, yo apago la cámara para que no se me cuelgue la presentación porque ya me ha pasado. ¿Cómo abordar entonces un paciente que viene por un tratamiento estético? Tiene sus bemoles, porque tal cual dijo Eduardo, y en realidad todos, uno tiene que tratar de conservar siempre los rasgos naturales y no cara de operado o cara de que te hiciste algo. Existen muchos casos de personas que van a someterse a un tratamiento estético, pero la mayor parte siguen siendo, al menos en mi consulta, mujeres. Y muchas veces, como dijo Eduardo, también están pasando por un periodo de baja autoestima. Y esto, el médico que la trata tiene que estar muy atento, porque no es solamente tratar de mejorar el aspecto exterior, el que quieren, sino que quieren tratar de resolver su vida. Y en general son pacientes que tienen altas expectativas sobre el tratamiento que se van a hacer y es por eso que debemos estar pendientes de esta situación antes de comenzar a meter mano en el paciente. Por eso, cada vez que un paciente consulta para mejorar su aspecto, al menos yo pienso en un protocolo que usan los americanos que se llama SAM, y la sigla quiere decir Skin Age Management, el manejo de la piel envejecida. Y este protocolo está muy bueno para sugerir y planificar un tratamiento que debe ser personalizado porque no todos somos iguales y no todos nos va a ir bien un mismo protocolo de tratamiento. Este protocolo se basa en que lo más importante para rejuvenecer o para envejecer bien, mejor dicho, es tener una actitud psicológica positiva, es decir, es ser positivo. Son las cosas que ven acá en el centro del esquema. Esa actitud positiva lleva también a hábitos saludables, a una vida saludable, a una dieta equilibrada, a no fumar, a realizar un entrenamiento físico, y todo eso nos va a ayudar a envejecer dignamente. También hay que tener presente que la combinación de tratamientos es clave para lograr mejores resultados. En general, cuando se habla con el paciente para explicarle los resultados que va a conseguir, siempre decimos, bueno, esta arruga va a mejorar o va a desaparecer, esta mancha va a desaparecer, pero es fundamental que no solo pensemos en qué lo motivó a venir a la consulta, sino también preguntarle cuáles son sus expectativas. Y de esta forma vamos a darle un mensaje más claro, vamos a poder transmitirle realmente cuál va a ser el resultado que le podemos dar. Por ejemplo, decirle, con este tratamiento se te va a borrar la cara de enojo, o la cara de cansancio, de tristeza, que es en general lo que más agobia al paciente. Y por esa cara de enojo consultan en general más hombres que mujeres. Lo primero que hay que mejorar es la calidad de la piel. Al menos para mí, porque cualquier tratamiento que ustedes hagan para mejorar arrugas, surcos, si la piel está mala, eso no se va a traslucir el excelente tratamiento que pudieron haber hecho. Y por ejemplo, como ven acá, manchas, telangiectasias, cicatrices, todo eso se puede mejorar. Los signos de fotoenvejecimiento, como las manchas que son tan comunes, para eso yo uso luz pulsada intensa, uso Erbium Yak Laser, que es lo que tengo en mi centro. Otras técnicas que son excelentes son el plasma rico en plaquetas, que es nada más que sacar sangre, aislar los factores de crecimiento, centrifugarlos, activarlos con citrato de calcio y después inyectarlos como si fuera una mesoterapia. La mesoterapia con principios activos, con ácido hialurónico, de muy bajo peso molecular, también da mucha luz a la piel. Otra cosa que podemos hacer es usar Derma Roller o Dr. Pen. Ambos instrumentos son diferentes técnicas, pero ambos producen micropunturas, y ahí también podemos usar principios activos que pueden ser vitamina C, ácido hialurónico, para mejorar la calidad de la piel. Los peelings son infaltables, los peelings químicos más en esta época, con alfa-hidroxiácidos, con tricloracético, con retinoico, todo dependiendo del tipo de piel que tenemos y de lo que queremos mejorar, ¿no es cierto? Otro motivo de consulta son las arrugas de expresión. Y para las arrugas de expresión lo que siempre utilizo es la toxina botulínica. Pero nunca me gusta congelar la cara, que era el gol estándar cuando comencé a hacer toxina. Yo recomiendo comenzar con dosis bajas.
Dosis bajas, pero claro, no tan bajas que produzcan un efecto que sea demasiado corto, porque eso tampoco al paciente le va a gustar. Pero para mí esta es la técnica de rejuvenecimiento. Yo creo que revolucionó todos los tratamientos estéticos y con la toxina se pueden obtener resultados muy naturales, siempre depende de la mano del inyector, ¿no? La toxina también puede servir para prevenir las arrugas, porque se educa de cierta forma al músculo para que este músculo no se contraiga y al no contraerse no se marca la piel, o se contraiga pero no con la fuerza que tiene habitualmente. Cada paciente que nosotros vemos, como los que están en las imágenes, es distinto totalmente, porque la anatomía de cada uno es diferente y por lo tanto los puntos de inyección y las dosis las tienen que ajustar sí o sí a cada caso. La técnica de inyección en hombres va a ser diferente que en las mujeres, tal cual dijo Eduardo, que pasa con las cirugías, pasa con la toxina. La ceja de la mujer siempre es una ceja más sexy, una ceja en alas de gaviota. En cambio, la ceja del hombre, la ceja masculina es más recta, es más próxima al párpado. Y si nosotros hacemos los mismos puntos de aplicación en un hombre que en una mujer, lo único que vamos a conseguir es una mirada más femenina de un hombre y eso tampoco le gusta al paciente. Es un tratamiento que hay que repetirlo, yo le recomiendo a mis pacientes repetirlo cada 4 o 6 meses y siempre es conveniente anticiparse al fin del efecto para que no se vea otra vez con todas sus arrugas. Y los malos resultados que pueden obtener con la toxina son nada más que por una mala técnica. Yo siempre les digo que menos es más. Y lo que digo en los cursos o les digo a mis pacientes es que si alguien te pregunta, ¿qué te hiciste?, tenés que cambiar de médico, porque quiere decir que lo que te hiciste o te hicieron se te nota demasiado. Otra de las cosas que tenemos que manejar es la pérdida de volumen. Y a partir de los finales de los 90 comenzó a generalizarse el uso de rellenos, porque ahí comenzó el efecto del concepto, mejor dicho, de voluminización más que de cirugía. Y se aportaba volumen para compensar la reabsorción de grasa, la reabsorción ósea, la pérdida de piezas dentales. Y entonces comenzaron a usarse con mucho furor las siliconas y otros rellenos permanentes, los metacrilatos. Y tanto las siliconas como los metacrilatos nos dejaron estas caras que ustedes ven en la pantalla. Pómulos caídos, labios que para quitar las líneas verticales, que es el famoso código de barra, los llenaron de rellenos en zonas donde no tenían que ponerlas y por el mismo peso deformaron la cara. Entonces, ¿cómo se aplica correctamente un relleno? Es como dijo Eduardo recién, hay que evaluar las zonas de sombra, sobre todo en las áreas periocular y perioral. Y es importantísimo tener en cuenta lo que llamamos el triángulo de la juventud. La cara de las personas jóvenes tiene una forma de triángulo con la base hacia arriba. Y a medida que pasan los años, a medida que vamos envejeciendo, este triángulo se va invirtiendo y la base se localiza en la parte inferior de la cara. Entonces, si tenemos una persona con una cara envejecida, con un triángulo a prominencia inferior y aplicamos rellenos, vamos a dar más volumen a ese tercio inferior de la cara y esto, la verdad, no es bien visto. Por suerte, los rellenos de ácido hialurónico, a diferencia de la toxina, tienen una ventaja, que es decir, que tienen un antídoto, que es la hialuronidasa, que con ellos los podemos disolver más rápidamente y hacer que desaparezcan. El ácido hialurónico en sí, que es lo que habitualmente uso, no es inocuo tampoco, porque no hay que olvidarse que la piel va perdiendo elasticidad y que también puede aparecer fibrosis y que puede aparecer ensanchamiento de la cara por ese volumen que estamos dando y la pérdida de tono de la piel. Por eso el uso excesivo de los rellenos, ya sean los que generan colágeno o los que producen aumento de los factores de crecimiento, van a generar esto. Entonces, siempre menos es más. Los rellenos que utilizamos ahora de hialurónico vienen con una alta reticulación para que duren más tiempo. Y si lo aplicamos encima del periósteo, supraperióstico, pueden permanecer aún más tiempo en la cara. Así que tengan en cuenta cuando comiencen a trabajar con rellenos. Otro de los motivos de consulta es la flacidez.
Las dos técnicas no quirúrgicas que utilizo yo para tratar la flacidez son la radiofrecuencia fraccionada y los hilos de polidioxanona. La radiofrecuencia fraccionada es un equipo que actúa por transmisión de calor, es decir, por efecto térmico. Y este efecto es de adentro hacia afuera, al revés que el láser. Y esto hace que estimule la microcirculación, que active los fibroblastos y que se produzca nuevo colágeno y que se tensen las fibras de colágeno que todavía quedan. A partir de los 25 años comenzamos a disminuir el colágeno que tenemos en nuestra piel. Por lo tanto, esto va a tener mejores resultados en personas más jóvenes que en personas mayores. Otro de los componentes que uso es el hilo de PDO, el hilo de polidioxanona, que también se implanta en la dermis profunda y también induce la duplicación de las fibras de colágeno. Los hilos de PDO son muy fáciles de aplicar, no aportan volumen y lo que producen es tensión, un tensado de la piel que puede durar de 3 a 9 meses. Yo los uso para levantar las cejas, por ejemplo, para la línea mandibular, para mejorar el surco nasogeniano y también se pueden usar en cuello y en escote con realmente muy buenos resultados y no tiene ningún tiempo de recuperación. Este esquema es un resumen que abarca la mayoría de los tratamientos que fui describiendo, pero hay algo que tienen que tener siempre presente. Cuando evalúan a un paciente, tienen que pedirles que sonría. Si cuando el paciente sonríe, su aspecto mejora, es decir, si rejuvenece, por decirlo de algún modo, el tratamiento que le hagan sin duda lo va a mejorar en líneas generales. Además dicen que la sonrisa siempre es el mejor maquillaje, ¿no? Pero si cuando lo hacen sonreír esto no sucede, es muy difícil que con los tratamientos mejoren. Miren, por ejemplo, esta cara. Es una persona mayor, pero cuando le digo que sonría, mejora hasta la asimetría de sus cejas, la mueca de marioneta se borra bastante, casi que recupera el óvalo de la cara, se notan menos esas divisiones que hay, y si a este paciente con estos signos mejora sin hacerle nada más que provocarle una sonrisa, quiere decir que ustedes, si aplican varias de las técnicas que estuvimos hablando, van a tener un buen resultado estético sin necesidad de llegar a una cirugía. Este es otro caso donde la piel está mejor, es una paciente más joven, pero se puede ver la pérdida del óvulo de la cara, los surcos nasogenianos, las marionetas marcadas, y la mejoría al sonreír también es notable. O sea que este caso va a mejorar, y esto no es nada más que un típico caso de una paciente que por el confinamiento al que estamos todos sometidos se retrasó en el mantenimiento de sus tratamientos habituales. Este caso, miren lo que pasa. Sonríe y yo creo que hasta empeora. Entonces, es muy difícil, hay que ser muy cuidadosos a la hora de darles un panorama de cómo va a quedar esta paciente después de hacerle algún tratamiento. Yo lo que haría con esta paciente sería muy poquitas cosas porque ni siquiera mejoran los párpados inferiores cuando sonríen, que en otros pacientes, a pesar de tener pequeñas bolsitas, pueden marcarse, pero con una expresión más juvenil, porque si vemos un niño pequeño también se le notan pequeñas bolsitas en los párpados inferiores. Y para ir terminando, lo que quiero que les quede claro es que es muy importante la relación médico-paciente y la empatía que pueden establecer ustedes en la primera consulta. Maya Angelou decía que una persona se puede olvidar de lo que le dijiste, se puede olvidar de lo que hiciste, pero jamás se van a olvidar de cómo lo hiciste sentir. Y lo mismo pasa con los pacientes. Por otro lado, tienen que hacer una historia clínica completa, tienen que descartar patologías o medicamentos que puedan influir en los tratamientos estéticos, como los antibióticos aminoglucósidos en la aplicación de toxina botulínica. Tienen que preguntar qué tratamientos o cirugías se han realizado previamente. Hay pacientes que hacen algunas cosas con nosotros, algunas cosas con cosmiatras, simplemente porque les resulta más económico, pero esos tratamientos que hacen con las cosmiatras pueden hacer que pierdan acción lo que le hicimos nosotros, así que eso es importantísimo preguntarle. Es importantísimo tomar fotos en múltiples posiciones, como vimos las fotos que se toman antes de la blefaroplastia, con distintas gesticulaciones también. Es muy importante que
se fijen si tienen asimetrías, si tienen una ceja más alta que la otra, un párpado más bajo que el otro. Yo siempre les doy un espejo para que lo pongan a la altura de su mirada y que indiquen cuáles son las zonas que quieren mejorar. Siempre tengan en cuenta que el protagonista es el paciente, pero las expectativas que tenga el paciente tienen que ser realistas. Si eso no sucede, si no lo son, yo no recomiendo embarcarse en ningún tratamiento estético. Algo que ustedes pueden tomar como signo de alarma es el paciente que viene hablando mal de todos los médicos que lo trataron previamente. Ese es un paciente que yo trato de evitar. Y por otro lado, no debemos forzar nunca a un paciente a realizarse todo lo que le proponemos. Por más que nosotros sepamos que es lo mejor y que con esto va a tener un excelente resultado, un óptimo resultado, muchas veces es por temor, muchas veces es por falta de recursos económicos, que no lo puede hacer, y tratar imperiosamente de venderle algo solo lo que va a hacer es alejarlo de nuestra consulta. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Unos minutos para preguntas. Bueno. Hay varias preguntas, parece, ¿no? Bueno. Bueno. Kelly Quiroga, los queloides de trabajo primero con... No, ya respondí alguna, y alguna respondió Cato también, nada más para ir ahorrando bueno. Tiempo. Bueno, ¿hay alguna que sea para mí? Porque no, una para Cato, si la triamcinolona intraorbitaria hubo hallazgo de que aumentara la presión intraocular. Ok. La verdad es que ¿me escuchás? Sí, ahí. Sí. En el trabajo que hicimos en su momento, que fue bastante extenso en pacientes, en ningún caso hubo aumento de la presión intraocular. Yo creo que la triamcinolona, mientras se coloque en órbita, esa complicación no se va a dar. Por eso es muy claro que hay que colocarla en la órbita. Muy diferente es su colocación subconjuntival, que yo diría que está absolutamente prohibida, definitivamente. Acá tengo una pregunta que dice la doctora Denise Loizaga. Buenas tardes, ¿qué opinan de la blefaroplastia no quirúrgica con láser plasma y cuál es su experiencia? Denise, yo tengo experiencia en el plasma jet y te aseguro que es muy bueno para cambios mínimos. Nunca vas a ver un cambio drástico, un cambio dramático con el plasma jet, y es mejor para pacientes jóvenes que para pacientes que ya tengan una dermatochalasis importante, porque en las dermatochalasis importantes o en los párpados inferiores con bolsas prominentes no vas a ver resultado. Es una técnica nueva, buena, pero para pacientes jóvenes. ¿Qué material utiliza para relleno? Uso ácido hialurónico de diferentes densidades de acuerdo al lugar donde voy a aplicar el relleno, ¿no? Para el relleno de párpados inferiores, para el relleno del surco nasorbitario es un hialurónico de menor peso molecular que para rellenar los surcos nasogenianos, la marioneta o hacer pómulos. Acá hay una pregunta para el doctor Rubín. ¿Cómo hace la elevación de cejas simultáneamente a la blefaroplastia superior? Bien, las dos cosas que yo más utilizo es la elevación por la misma incisión de la blefaroplastia, es decir, decolamos en la región frontal y hacemos una fijación de las cejas un poquito más alta, y en algunos pacientes que la verdad que es una cirugía mucho más grande y tiene que ver con otro concepto, que son cuando hay que hacer una verdadera elevación de la ceja, un lifting endoscópico. Es lo que está indicado, lo que mejor. Para algunos pacientes sirve la elevación directa, depende si es una cirugía esencialmente cosmética o si es una cirugía funcional. Acá hay una pregunta, María Verónica. ¿Se han hecho ustedes tratamientos faciales y cuáles? Todo esto no. Genética pura. No tengo nada hecho. Cuando sea grande. Por naturaleza. Cuando sea grande, ¿no? Como dice Javier. Cuando cumpla 40 veo.
Me hago toxina, me hago rellenos, me hago tratamientos para piel, peelings, radiofrecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como sobrellevo mis 86 años de esta manera. Y es cierto, porque cuando ella se recibió, yo ya le daba clase. Si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, en mi ignorancia tengo algunas de situaciones que se me dan acá en hay el una consultorio. interesante. Acá hay una interesante. Perdóname que te interrumpa, Javier. Dice, ¿se puede hacer radiofrecuencia sobre el relleno? Pregunta el doctor Intili. No, porque tanto la hialuronidasa como el calor hacen que el relleno de ácido hialurónico dure menos tiempo. Sí, Javi, decinos. Pregunto, ¿no? Es decir, yo he visto bastantes pacientes que se han hecho el delineado permanente de las cejas, de las pestañas, del borde de los párpados, y lo que eso les pasa es que después se va como cayendo y se le ve aún más un lagoftalmos, por ejemplo. ¿Eso tiene reparación? Cuando se les cae el borde del delineado permanente, que es un tatuaje. Sí. ¿Quién lo quiere contestar? Si no lo respondo yo. Todo depende del pigmento que se use, de la técnica que se use, y en general lo que vos ves caído son de tus pacientes añosas, no de tus pacientes jóvenes. Y los pigmentos que se usaban y la técnica que se usaba realmente era fea, era mala para lo que se hace ahora. No sé vos, Cato, si querés hacer alguna... Mira, yo lo que me pasó con la dermopigmentación, yo cuando se trata de párpados, yo hago una pequeña línea en el lugar de implante de las pestañas. No dibujo más que eso, definitivamente. Entonces, esa pequeña línea que está colocada muy cerca del folículo de las pestañas y muy cerca del tarso, normalmente no se tiene que mover, no se va a mover. Lo que vos decís que es real es cuando a veces el paciente ha demandado a alguna persona que se lo ha colocado una dermopigmentación muy por encima de la línea de las pestañas. Entonces, claro, es piel que tarde o temprano se le va a caer, tenga tatuaje o no tenga tatuaje. Cuando tiene tatuaje se le va a notar más. Pero yo la dermopigmentación que hago de pestañas es una línea muy finita y yo se lo digo al paciente. Le digo, mira, con esto vos no vas a salir para ir a una fiesta. Es simplemente como para levantarte y dar un aspecto de que las pestañas están y que se ve un poco mejor, que no es una persona con un ojo sin el marco, pero nada más que eso. Soy muy conservador. Un poco lo que ha dicho Amalia y ha estado recalcando permanentemente, tratar de ser conservador en los tratamientos y más en este tratamiento que, bueno, que con los pigmentos actuales en teoría tienen una duración de 3 o 4 años, pero a veces ese tiempo se extiende y el paciente está 7, 8, 9 años y sigue teniendo su pigmento. Otra pregunta es frecuente, muy frecuente, el síndrome de esclera expuesta, el lagoftalmo, que el paciente fue perdiendo la tonicidad de su párpado inferior y quedó la esclera expuesta. Independientemente de la queratitis y el ojo seco que le produce, es antiestético, porque aunque le llamemos el síndrome de esclera expuesta, es el famoso ojo de carnero degollado. La pregunta es, ¿qué procedimientos ustedes hacen? Porque está desde rellenar hasta hacer un tarsal strip. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen un tarsal strip, pero el paciente tiene una hipotrofia del malar, ¿cómo hacen? No, ahí hay que aportar tejido, o sea, con un tarsal strip no lo vas a solucionar. O sea, depende de Sclera Show. Si es por un ectropion, sí lo vas a solucionar con un tarsal strip. Pero si es una retracción del párpado, vos tenés que luchar contra la gravedad. Entonces vas a tener que poner seguramente un injerto que podés usar tarso y conjuntiva de los párpados superiores, podés usar cartílago y mucosa nasal, podés usar retroauricular, pero tenés que luchar contra la gravedad. Entonces tenés que aportar algo en la lamela posterior que levante.
Y también a veces ayudan los rellenos malares con distintas cosas, o hacer lifting mediofaciales y levantar todo el midface. Exacto. Sí, yo primero trato de ver si con relleno funciona, y si no funciona, bueno, ya hay que ir a una cirugía. Amalia, hay una pregunta para vos. ¿Dónde conseguís la hialuronidasa acá en el país y cuándo decidís usarla? Bueno, no la consigo, no es una cosa que se compre en una farmacia, sino que hay que mandarla a hacer con una receta magistral. Y no se utilizan, uno la pide por 300 unidades y no se utiliza así, sino que hay que diluirla con 2 mililitros de solución fisiológica y hay que aplicarla de punto por punto con una agujita muy fina, con una aguja de 30G, 0,5 o 0,05 o 0,1 mililitros de hialuronidasa. Y la uso para aquellos pacientes que el ácido hialurónico, que es como una esponjita y absorbe demasiado líquido, pasado un tiempo no se desinflamó totalmente, y a lo mejor un paciente que vino con surcos nasoorbitarios ahora está con unas bolsas y eso le molesta mucho más que los surcos, entonces ahí aplico un poquito de hialuronidasa. O si tengo que solucionar algo que sea un error de otro colega, ¿no? Perfecto. A ver. Javier, ¿tenés más preguntas? Sí, tengo más. Yo tengo miedo porque colega nos invitó para empezar a hacer la oculoplastia ahora. No, pero estoy tratando de recordar cosas que... Un infiltrado. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta, pero hay gente que por ahí no. ¿Cómo tienen que manejarse para evitar la lesión vascular del nervio óptico cuando hacen blefaroplastia y quitan grasa? Bueno, ¿quién la hace? ¿Quién la contesta? Todas saben qué hacer. Es una complicación relativamente rara, el daño del nervio óptico, pero bueno, está descrito que puede pasar cuando uno hace grandes manipulaciones, pero generalmente cuando pasa eso es por hematomas orbitarios y no por daño del nervio. Generalmente las pérdidas de visión por las blefaroplastias son hematomas orbitarios que no son diagnosticados y no son resueltos a tiempo. Sí, Eduardo, perdón, Eduardo, yo me refiero a la tracción de los pedículos vasculares que pueden afectar los vasa vasorum, porque yo al menos en el hospital, se acuerda, tenemos 2 o 3 casos referidos en donde hay lesión campimétrica objetivable post blefaroplastias. Es que hay que ser muy cuidadoso, no hay necesidad de estar traccionando los paquetes de... Bueno, ¿cómo se hace? Hay que ser muy preveniendo. Todas esas cosas hay que prevenirlas, no te tienen que pasar. Hay que prevenirlas. Lo mismo ahí vi que preguntaban cómo manejar el párpado cuando te queda todo hipervascularizado, todo rojo, después de una blefaroplastia. Eso no te tiene que pasar, porque es dificilísimo, casi imposible de manejar si no es con maquillaje. No sé si en el futuro alguno de los láseres de esto que tiene Amalia, pero realmente es un horror y es muy difícil de manejar. Entonces son cosas que hay que prevenirlas. No hay por qué estar traccionando los paquetes de grasa. No hay que traccionar nada, hay que ser muy cuidadoso en las disecciones, hay que hacer muy buena hemostasia, pero tironear, no hay que tironear de ninguna estructura del párpado. Sí, y en caso de que te suceda, haces una acantotomía y una acantolisis para liberar lo más rápido posible la presión que está produciendo esa sangre. Y otra cosa que aconsejo es no ocluir los párpados después de hacer la cirugía, porque si ustedes los ocluyen, el paciente no se va a dar cuenta que está dejando de ver. Sí, eso en un caso de hematoma, es tal cual. Yo nunca, jamás, ningún paciente mío lleva un vendaje en los ojos, en ninguna cirugía acá. Igual, Javier, te cuento que yo me acuerdo cuando yo era residente, se hablaba de esa complicación y se la trataba de explicar de la manera en que vos la explicaste. Pero la realidad es que no está publicado ese tipo de complicación. La complicación que existe realmente,
que muy posiblemente ocurría en esos casos era la hemorragia retrovulvar, que podía ser más o menos aparatosa, pero era la que en definitiva a veces llevaba a la ceguera del paciente. Pero lo que vos comentás, yo me acuerdo que era un tema que en un tiempo se planteó y se hablaba de esa complicación, y uno en la blefaroplastia no tracciona nada. En la blefaroplastia uno deja la grasa que salga y cuando la grasa se asoma, la corta, no está tironeando. Pero muy probablemente eso que se describió de esa manera eran hemorragias de vértice orbitario que producían ese cuadro. Bueno, el próximo congreso de la SAPO les voy a presentar 2 casos clínicos con esto de hace un año y medio. De un colega, de un paciente colega. Sí, lo que pasa es que no te olvides que el hematoma, como dice Cato, si es en el vértice, hasta que da vuelta, lo llegaste, lo estudiaste, ya no está más el hematoma. Te quedó el daño. Sí. Javier, yo te voy a comentar que controlé una vez un paciente operado de catarata el día anterior, le habían hecho una inyección para vulvar y vino al otro día, el paciente veía 10 décimas a las 6, lo operaron a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde veía 10 décimas y al otro día yo lo controlo y estaba con visión 0. Y hizo una hemorragia retrovulvar durante la noche, pero al otro día lo único que vos veías era una hemorragia subconjuntival. Y había hecho, o sea, no era un cuadro que venía para hacerle una cantotomía, cantolisis, el paciente refirió dolor relativo y el paciente quedó ciego de eso. ¿Contestaron lo de la luz pulsada? ¿Dónde está? Si acá preguntan, Amalia, ¿qué peeling te gusta usar más en los párpados? Y si conoces o utilizás luz pulsada. En los párpados yo utilizo peelings suaves y lo que uso mucho es el nanosomado, que se puede usar en cualquier época del año y la verdad deja un brillo, una luz en la cara importantísima, en los párpados y en toda la cara. Y es un peeling que es acumulativo, a medida que más vas haciendo, mejor es el efecto y que no hay que neutralizarlo. Simplemente hay que hacerlo y decirle al paciente que en 8 horas se lave la cara y se ponga la crema que habitualmente usa. Y la luz pulsada la uso para telangiectasias. Anda muy bien en mis pacientes con rosácea. Y nada más, no la uso para depilar ni nada por el estilo. A ver si hay otra pregunta. No. No veo más preguntas. ¿Esa qué cantidad de hialurónico es la más recomendada para relleno de párpados inferiores? ¿La contestaron? No, yo no. Bueno, yo lo que uso es una jeringa de 1 mililitro y lo voy aplicando primero en forma profunda y después en forma más superficial. No sé ustedes qué hacen, Cato. Perfecto. Sí. Sí, lo mismo. Sí. Es acá hay una para vos, Amalia. Yo creo que la cantidad es hasta un poquitito menos de lo que te gustaría. Esa sería la cantidad. Siempre es así. Es preferible agregar después que hacer de más. Como el Botox. Sí, porque yo no soy un gran inyector de toneladas de pacientes, pero aprendí de mis propios errores que hay que poner un poquitito menos, o sea, poner hasta un poquitito menos de lo que te gusta. Si cuando terminaste te encantó como está, me parece que el otro día vas a estar hipercorregido. Y yo, otra cosa que hago al paciente que está indeciso es, en la consulta le suplo eso que le está faltando con solución fisiológica, la misma que uso para reconstituir el Botox. Y lo hago mirarse al espejo, o le saco una foto, y el paciente que estaba dudando si se lo hacía o no, se lo hace. Al menos es lo que hacía antes de la pandemia, ahora no sé qué voy a hacer. Después preguntaban si se utilizaba rellenos para ácido hialurónico para las ojeras. ¿Qué opinaban el uso para las ojeras?
Lo que pasa con la ojera es una sombra, y si está más hundido, eso más sombra va a dar. Entonces, si uno lo rellena, va a estar mejor. Y si aparte del relleno le haces algún tratamiento en la piel, va a mejorar más aún. Pero yo en esos casos le pregunto si el padre o la madre tiene ojeras, y si tienen ojeras los padres, la ojera va a volver. ¿Qué me hacen? A ver. No sé, Javier, ¿qué le hacemos a Javier? Vos sabés que díganme después de la lo pandemia. comentabas antes. Tengo 2 pacientes que se hicieron Botox antes de 2 días antes o 3 que decreten la cuarentena. Y se están queriendo matarse la plata que me gasté para quedarme encerrado en mi casa. Estamos frente al espejo. Me pongo frente al espejo que son ustedes. ¿Qué me hacen? A ver. Díganme si me toca hacer alguna maniobra, algo para ver qué me hacen. Con esa facha, olvidate. Estás impecable, estás hecho pibe. Impecable. Cada vez que un paciente me preguntó ¿qué me harías? Y yo le respondí, lo perdí. Entonces yo siempre pregunto ¿qué te molesta? Y en base a eso comienzo. Está bien. Eso es aceptar lo que el paciente se ve y no ir a inventarle lo que el paciente no se ve. Claro. Sí. ¿Cuántas veces ves gente en un medio de transporte que tiene un párpado caído, una ceja caída o estrábicos y que andan por la vida así y no les molesta? Sí, muchísimas veces. Fantástico. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias Javier, por convocarnos y te dejamos que cierres vos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Carlos, Eduardo, Ale, Amalia, muchas gracias por brindarnos tanto conocimiento y la experiencia, porque el conocimiento uno lo busca en un libro, pero la experiencia es lo que ustedes han sabido transmitir perfectamente. Muchas gracias. Los invitamos el lunes que viene. Ustedes saben que los lunes y los jueves, a partir de las 10 de la mañana, tenemos los Desayunando con el CAO. El lunes que viene tenemos telemedicina y cirugía en pandemia, y tenemos la participación de la Asociación de Oftalmólogos de La Pampa. Y ese es el lunes a las 10 de la mañana. Y el martes tenemos el próximo CCC, que se llama Cumpliendo mi deuda con el estrabismo. Por general, el estrabismo, todo lo dejamos un poquito de lado, todos estamos en deuda con el estrabismo. Y le vamos a explicar a los estrabólogos que nos ayuden para cumplir nuestra deuda con el estrabismo. Los CCC son los martes y los viernes de 18 a 19:30. Nuevamente, muchas gracias a los 4 por todo lo que nos han enseñado y a los que nos están viendo por estar ahí. Por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a Igualmente, todos. gracias. Gracias. Chao.